Ay, se hizo eco. Ok, continuamos, por favor. Listo. Bueno, Ay, ¿qué hice aquí? nos quedamos en que la arteria laringea superior va a transcurrir por debajo del músculo tiroideo y penetra junto con el nervio laringeo superior a través de la membrana tiroidea y se van a estomosar con la arteria laringea posterior que esta va a transcurrir por la mucosa de los senos piriformes. Sí, muy bien. Vasos y nervios y recordar que hay tres arterias de cada lado, superior, inferior y posterior. Con eso me confundo, no voy a preguntar detalles. Hay tres arterias que irrigan la laringe y son superior, inferior y posterior, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? La inferior, la laringe inferior, ¿qué pasa? Es rama de la arteria tiroidea superior. Bueno, la laringe inferior, como estaba comentando el doctor, pues va a ser rama de la tiroidea superior. Esta va a perforar la membrana cricotiroidea y se va a anastomosar con su lado opuesto, que va a ser la arcada cricotiroidea. Ahí la vemos, sí. Sí. Y se va a distribuir en la porción anterior de la región Subglótica. subglótica. ¿Sí? Muy bien. Esto es la laringe inferior, que es rama de la arteria tiroidea superior, ¿sí? La laringe Bueno, posterior. esta va a ser una rama de la tiroidea inferior. Esta va a acompañar al nervio recurrente y se van a estamosar con la laringe superior, que va a estar irrigada por la parte posterior de la laringe. Las venas que van a irrigar a la yugular interna van a seguir un trayecto de las arterias. Y a su vez yo te preguntaría, ¿la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea superior son ramas de quién? ¿Son ramas de Son, quién? De la arteria son, tiroidea, que a su vez es rama directa de la, en el cuello. Acuérdese del tronco tirolingofacial. Ese tronco son ramas directas de qué arteria en el cuello. Son las ramas de la carótida externa en el cuello. La carótida externa tiene tres ramas principales en el cuello, que es la tiroidea, la lingual y la facial. Y la arteria tiroidea tiene la arteria tiroidea inferior como rama y la arteria tiroidea inferior. Eso es básico, ¿eh? Saber que la arteria tiroidea viene de la carótida externa. ¿Está claro? No se les olvide. Es el tronco tirolingofacial. Acuérdense, eso lo vieron en anatomía básica. Vienen de la carótida externa, son ramas de la carótida externa. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Las venas drenan? Bueno, fisiología de la laringe. ¿Qué nos puedes hablar de fisiología? Seguimos con la fisiología de la laringe. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Bueno, empezamos con la regulación laringea de la resistencia aérea. Aquí nos Sí. hablaba que en el tercer trimestre del embarazo, el feto tiene una coordinación precisa de las aberturas laríngeas con inspiración. Sí. Existían 100 milímetros de segundo de retraso entre la abducción de las cuerdas vocales y el inicio del flujo inspiratorio. Nos hablaba que la resistencia laringea al paso del aire corresponde al 19% de la resistencia aérea total. Así es, al 19%, recuérdenlo, eso es importante. Durante la respiración normal, ¿qué pasa? Durante la respiración normal, las cuerdas vocales se hallan en aducción y la resistencia es menor. Así Al es. final de la inspiración, las cuerdas se encuentran en aducción e incrementan la resistencia laringea. Entonces, recordarlo, ya está el dibujo, abducción abierta en la inspiración y en la expiración, ¿sí? Al final se cierran. Se cierra. ¿Sí? Aducción cerrado, abducción abierta. Ahí están muy bonitas esos dos esquemas. ¿Qué más? Bueno, durante la hipercapnia se amplía la glotis, aumenta la actividad eléctrica del músculo cricoaritenoideo posterior y decrece la resistencia aérea de la laringe. Esta caída es primero inspiratoria y luego expiratoria. La Sí, hipoxemia reduce la resistencia laringe. sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Que pues ya sabemos que
que la hipoxemia es demasiado dióxido de carbono en el torrente En la sanguíneo. sangre, eso hace que se disminuye la resistencia para que salga el CO2, ¿verdad? Como es la laringe inteligente, ¿verdad? Si hay hipoxemia, se abre la laringe, sácalo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Tres Bueno, tipos de receptores pulmonares ahora, sí. Ajá, nos hablaba que existían 3 tipos de receptores pulmonares. Uno es el de estiramiento, otro irritativos y otro no mielinizados. Los de estiramiento nos hablaba que era la insuficiencia pulmonar progresiva que atenúa la resistencia laringea, además de inhibir la actividad básica inspiratoria de los abductores. Este efecto desaparece al seccionar el nervio vago. Entonces, en otras palabras, la inspiración que inflama los pulmones hace que la epiglotis, la glotis, perdón, se abra. En otras palabras, ¿sí? Ahora, los irritativos, ¿qué hacen? Bueno, en este receptor que es el de estiramiento, nos hablaba que ahí estaba el reflejo de Hering-Breuer. Ahorita les voy a decir cuál es. Sí. Y luego en los irritativos, este origina una menor resistencia respiratoria de la laringe. Este se da en la irritación de las vías por tacto o por sustancias químicas. Es cuando hay laringoespasmos o también existe tos. Así es. Entonces se relaja, menor resistencia respiratoria de la laringe. La laringe tiende a abrirse. Cuando el pulmón se irrita, la laringe tiende a disminuir su resistencia respiratoria para que permita la entrada del aire. Si no, el paciente se asfixiaría. Es lo que nos sucede cuando respiramos digamos, el ácido muriático, esas cosas irritativas, la respiramos, el pulmón se irrita y la tentativa es que se haga un espasmo laringio. Entonces, inmediatamente la laringe reacciona y trata de disminuir la resistencia para que se abra esa cuerda vocal. Si no, el paciente cae en asfixia. ¿Sí? Cómo es interesante ese mecanismo fisiológico, ¿va? Reflejo de Hering-Breuer. A ver qué dice la INI. Bueno, faltaba el tercer receptor, regrésate. A ver, sí. ¿El tercero qué dice? El tercero, que eran no mielinizados o receptores J. Estos producen un incremento significativo de la resistencia laringea. Bueno, también hay esos receptores, a recordarlos, pero no, los importantes son los... Va a haber bradicardia, hipotensión y laringoespasmo. Y laringoespasmo, exactamente, sí. Sí, pues algún tipo de un traumatismo en el tórax, etcétera, produce eso. Estimulación de los no mielinizados, ¿verdad? Lo que más del reflejo de Hering-Breuer, ¿qué es? Nos hablaba que impedía el llenado pulmonar. A ver, pasa la diapositiva. Ahí está, la inhibición. La inhibición de los músculos expiratorios de la respiración por los receptores de estiramiento, como ya les había dicho en el primer receptor, se conoce como el reflejo de Hering-Breuer. Nos hablaba que impedía el llenado excesivo de los pulmones y se activaba por inflamación pulmonar sostenida y se produce una inhibición en el comienzo de la siguiente inspiración. Sí, entonces el paciente se siente que se ahoga, ¿verdad? O sea, hay una inhibición de los músculos de inspiración. El paciente deja de inspirar, no puede inspirar, ¿verdad? ¿Sí? Se conoce como reflejo de Hering-Breuer. Ok. O el reflejo del cierre glótico, ¿eso qué es? Aquí la laringe se desarrolla como un esfínter para prevenir la contaminación pulmonar durante la deglutación. Esa es la principal función una de las principales, ¿va? Es inhibir que la comida se vaya al pulmón, ¿sí? O cualquier otro, no nomás la comida, la contaminación, el polvo, la tierra, que se vaya hacia el pulmón. Eso es una función muy importante de la laringe. Y existe un reflejo, ¿qué es? ¿El reflejo de cierre se produce? Se produce por una rápida contracción del músculo tiroaritenoideo en respuesta a una estimulación del nervio laríngeo superior. Así es. ¿El umbral? El umbral de este reflejo aumenta durante la inspiración y disminuye en la expiración. Expiración, sí.
El cierre laringio es más aparente durante la fase expiratoria que en la Que la inspiratoria. inspiratoria, sí. Sí, así es. Entonces cierra la glotis, es un reflejo natural de defensa. ¿Qué más? El laringoespasmo. El laringoespasmo se aparece con más facilidad durante el estado hipocámnico y la inhibición de la hipocamia. Los Sí. estados hipócnicos extremos aparecen cuando hay menor de 50 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Tiene un Sí, efecto depresor profundo en la actividad de las neuronas aductoras. aductora, sí. Sí pasa, el laringoespasmo, ¿eh? Saber eso. Laringe antes y durante el laringoespasmo. Ahí está cerrado y luego se abre. Es un padecimiento frecuente cuando hay alteraciones neurológicas y gastroenterológicas, los laringoespasmos, ¿verdad? ¿Qué más? Tanto el cierre del Tanto, reflejo, sí. tanto el cierre del reflejo glótico como el laringoespasmo se facilitan por los siguientes factores. 1, fase expiratoria. Sí, 2, disminución del dióxido de carbono. 3, aumento del dióxido de carbono. Y 4, presión torácica negativa. intratorácica negativa. Y Y se inhibe el laringoespasmo por en el laringoespasmo se va a inhibir por fase inspiratoria, aumento del dióxido de carbono, disminución del dióxido de carbono y presión intratorácica positiva. Entonces, por eso el paciente que tiene un laringoespasmo por algún motivo, hay que tranquilizarlo, ¿sí? Tranquilizarlo. Va a aumentar la PCO2, disminuye el PO2 y laringoespasmo va a irse quitando. Nadie se muere por laringoespasmo. Este es un criterio que yo tengo. Yo personalmente he tenido laringoespasmos porque respiré un día ácido muriático. Se me ocurrió, tuve un mes con laringoespasmos y lo vivía, yo lo mismo lo veía, ya lo sabía. Te tienes que tranquilizar, esperar a que el CO2 aumente en tu sangre, que disminuya el PO2, e inmediatamente viene ese reflejo y se quita el laringoespasmo. ¿Sí? ¿Qué más? Fonación, es su Luego segunda función. seguimos con la Una fonación. función de la glotis. Si una fue pues protección, ¿sí? Protección, ahora es fonación. ¿El sonido? El sonido se convierte así en habla por acción de la faringe, lengua, paladar, labios y estructuras contiguas. La frecuencia del tono depende de las vibraciones de las cuerdas vocales producidas por el paso de la corriente de aire proveniente de la región inferior de la laringe. Dichas vibraciones son pasivas. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Durante la fonación. Durante la fonación, las cuerdas vocales se encuentran en aducción y casi llegan a la línea media debido a la acción del músculo cricotiroideo, Cricotiroideo, sí. que es una extensión isotónica de las cuerdas vocales. El músculo tiroaritenoideo realiza ajustes finos. Ok, entonces estamos viendo dos músculos que conforman las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son músculos. Esto está conformada por músculos y fibras, ¿sí? Aquí estamos viendo ya dos músculos. El músculo tiroaritenoideo y el músculo cricoaritenoideo, que al contraerse producen la aducción o cierre, lo vemos, y la entrada del aire o la salida del aire del pulmón crea la vibración y forma la voz, ¿sí? ¿Qué más? La posibilidad. La posibilidad de que una cuerda vocal entre en contacto con la contralateral depende en esencia de tres tipos de fuerzas, Sí, que es depende la tensión de la cuerda vocal, la disminución de la presión del aire subglótico con cada vibración y el efecto de la aspiración del aire que escapa. Este es el efecto de Borno. El efecto de Bernoulli. Ok, ¿qué más? Tener en cuenta pues el aspecto fonatorio. La liberación de pequeñas columnas que de aire subglótico da lugar a la conformación de las ondas de sonido. así Las es. dos terceras partes anteriores de las cuerdas vocales forman la porción vibratoria, en tanto que la apófisis vocales de la aritenoides permanece firme, por lo que la porción anterior de la glotis tiene una función importante en la tonación, Sí, mientras que la posterior es mayor en la respiratoria. Eso no se les olvide. La laringe se divide en porciones.
2/3 partes anteriores que son fonatorias y una posterior que es respiratoria, ¿sí? No se les olvide eso, es pregunta de examen. La laringe o cuerdas vocales se dividen en 3 partes, 2/3 partes funcionales para la voz y una tercera parte funcional para la respiración. ¿Qué más? Cuando se producen los tonos agudos, ¿qué pasa? Las cuerdas vocales se tornan más delgadas y lo contrario sucede con las graves. Así es. La frecuencia de vibración de las cuerdas vocales depende de diferentes factores, como es ¿De qué depende? A ver, del efecto de masa de la porción vibratoria de las cuerdas vocales, o sea, del grosor, ¿sí? Luego de la tensión. tensión efectiva de la cuerda, la presión del aire subglótico y la Sí. región glótica, que determina el valor del efecto de Groves. Todo eso, todos esos 4 puntitos que mencionaste, es lo que educan los cantantes, sobre todo los cantantes de ópera. Si se fijan, los cantantes de ópera son personas que tienen tórax muy extendidos, muy desarrollados, ¿sí? Con capacidad expiratoria muy fuerte, ¿sí? Que es la presión de aire subglótico. Tienen capacidad de expulsión de aire subglótico en gran fuerza, ¿sí? Y eso lo educan en los cantantes de ópera. Por eso, obsérvenlos, y los cantantes de ópera generalmente no son delgaditos, de tórax pequeños, sino son de tórax desarrollados y gordos, y desarrollan y educan la voz mucho mejor, ¿sí? Entonces, la voz se educa en los cantantes, es decir, estos 4 efectos los controlan con clases de canto. El efecto de masa, la tensión de la cuerda, la presión de subglótica, y la región glótica determina el efecto del valor, que es la presión de aspiración. La aspiración, la expiración, la tensión y el efecto de masa, todo eso lo regula en la educación de la voz en los cantantes. O la terapia de la voz, el terapista de la voz, también en enfermedades de la cuerda vocal en donde hay una, por ejemplo, laringitis crónica, pues te da ejercicios vocales para disminuir el efecto de masa cuando hay inflamación. La que sigue, por favor. Los músculos intrínsecos, ¿qué dice? Los músculos intrínsecos de la laringe, como son el cricotiroideo y el tiroarinoideo, Sí. son los que alargan o acortan las cuerdas vocales. ¿Y los extrínsecos? Y los extrínsecos pueden contribuir a la producción de diferentes tonos, sobre todo durante los movimientos de la extensión del cuello. Exacto. Los cantantes son gente con cuellos anchos, ¿verdad? Cuellos anchos, músculos extrínsecos fuertes. ¿Los intrínsecos de la laringe se integran? Con fibras especiales que tienen la característica de contraerse con rapidez y ser resistentes a la fatiga. A la fatiga, no se cansan esos músculos, sí. Tienen su límite, ¿verdad? No hay que abusar, no hay que llegar al abuso de la voz. ¿Qué más? Y por último, Sí. Brock y Kaiser dividieron las fibras musculares en 4 grupos. Sí. El primero es tiempo de contracción lento, que desarrollan las tensiones más pequeñas y son las más resistentes a la fatiga. 2A, tiempo de contracción más rápida, con tensión y fatiga intermedias. 2B, tiempo de contracción más rápido con mayor tensión en relación a las fibras del tipo 1 y menor resistencia a la fatiga. Bien. Y 2, tipo C. Estas son fibras muy raras en el adulto. Se consideran indiferenciadas o fibras precursoras. Muy bien. ¿Qué más? Nada más tener la idea de que hay 4 tipos de fibras. Hay receptores de hormonas en la laringe, por eso es la voz de la mujer y la voz del hombre. A ver. Bueno, siguiendo con los receptores hormonales laringios, sí. Pues estos van a estar los estrógenos y los de hidrotestosterona en los tejidos de la laringe. Sí. Se sabe además que la calidad de la voz en las mujeres adultas se vincula con fluctuaciones en las concentraciones de estrógeno. Así es. Y tenemos que la proteína G es una proteína transmembranal que se acopla en forma específica con el receptor estrógeno 1
y se ha detectado en la cuerda vocal. En la cuerda vocal. Muy bien, ¿qué más? Entonces, por eso es el tono de la mujer y del hombre, porque tiene receptores hormonales, ¿va? ¿Qué más? Inmunopatología laringea, ¿qué es eso? Bueno, pues la laringe va a contener muchas glándulas tubuloalveolares. Así es, Sus secreciones actúan como lubricantes en la fonación laringea y van a contribuir en la resistencia inmunológica. así es. También la primera se predomina en secreciones externas y la sintetizan de forma local, por ejemplo, el epitelio mucoso o los tejidos Sí, glandulares. así es. La inmunoglobulina A es más aparente en ventrículos, cuerdas vocales falsas y subglotis. Y subglotis. Aparente en, También aparente en ventrículos, cuerdas vocales falsas y subglotis. El componente secretorio de inmunoglobulina A se encuentra en las células glandulares epiteliales. Esta va a estar en las estructuras laringeas previas. bien. La IgA producida, Esta es por células plasmáticas entre el citoplasma o los espacios intercelulares. bien. Y la mucosa laringea también se encuentra en la inmunoglobulina G. G. Entonces hay inmunoglobulina G y inmunoglobulina A, ¿sí? Y tiene, o sea, recordar en pocas palabras, la laringe tiene inmunoglobulinas defensoras y tiene también glándulas mucosas, seromucosas que la mantienen lubricada. Eso básicamente es. ¿Qué más? Respuestas evocadas del tallo encefálico. ¿Qué significa eso? Bueno, se ha demostrado que las conexiones neuronales del nervio laríngeo superior con el núcleo ambiguo, la sustancia reticular y el núcleo retrofacial, estos son a través del núcleo del tracto solitario en el tallo Sí. encefálico. Luego, mediante la estimulación del laringe superior, respuestas ¿qué? Estas van a ser respuestas laringeas evocadas del tallo encefálico, que ocurre en otros pares craneales. Sí. También tenemos que el procedimiento se efectúa mediante un aparato de potenciales evocados y electrodos. Sí. También la estimulación del nervio laríngeo se efectúa por un vibrador modificado que se aplica en forma superficial entre el asta mayor del yoides y el cuerno superior del cartílago tiroides. Bueno, pues estos vamos a tener que va a haber un parámetro de estimulación de 60 a 70 decibeles con una frecuencia de 5.1 a 33.1 por segundo y esto va a ser duración de 100 a 300 milisegundos. Exactamente. Entonces, son respuestas que se desarrollan de la laringe a través de estimulación, tanto de la laringe hacia el sistema nervioso como el sistema nervioso hacia la laringe. Clínicamente, ¿por qué es importante esto? Porque estimulaciones, daños cerebrales o daños laringios, ¿sí? Tienen correlación entre una y otra. Sobre todo el daño cerebral, un infarto cerebral a nivel del núcleo solitario, el tallo encefálico, nos va a causar problemas de reflejos laringios. Básicamente, enfermedades pues cerebrales nos causan problemas de funcionamiento laringio. Esa es la importancia clínica de estas respuestas laringias evocadas del tallo cerebral, que son respuestas de la laringe originadas, evocadas pueden ser originadas del tallo cerebral, es decir, enfermedades del tallo encefálico nos pueden causar respuestas laringias inadecuadas. Espasmo, por ejemplo. Siempre en un paciente con espasmo laringio tenemos que pedir tomografías o resonancias magnéticas de cráneo para ver que no haya infartos o tumores en el tallo encefálico que sean la causa de espasmos. La que sigue, esa es la importancia clínica de esta diapositiva. ¿Qué más? Consisten en 5 ondas positivas, ¿sí? Bueno, esto se va a ver en un electroencefalograma, ¿no? ¿Sí? ¿O qué entiendes? Sí, bueno, como estaba comentando, doctor, pues las respuestas laringeas evocadas del tallo encefálico pues van a consistir tanto en 5 ondas positivas como en 5 ondas negativas. Las Así 5 es. ondas positivas se van a identificar por la letra P
mientras las 5 ondas negativas por la letra N. Por ejemplo, en las ondas positivas se denominan con la letra P, como ya había dicho. La latencia de las ondas P, pues va a ser P1, 1,2 a 1.36 milisegundos, P2, que va a ser de 2.12 a 2.48 milisegundos. Bueno, eso no importa ya, eso déjalo. La idea es que esto es a través de un estudio electroencefálico, ¿sí? Generalmente se llama estudio de respuestas evocadas de tallo cerebral, ¿sí? Entonces es como un electroencefalograma, imagínense, ¿sí? Se ponen electrodos en la cabeza y se estudian esas ondas positivas o negativas cuando el paciente habla y se detecta un problema o una estimulación del sistema nervioso sobre la cuerda. Nomás recordar eso, ¿sí? ¿Qué más? Aplicaciones. A ver, ¿qué aplicación tiene todo esto que acabas de decir? Uno, diferencia. Diferenciar esta afección neurológica de tipo periférico, Neurolaringológica. ajá, Sí. de tipo periférico central y trastorno de la neurona motora superior o inferior. Entonces, ándale, esto va a tener importancia para diferenciar si la afección es neurológica central o neurona superior o de O neurona inferior. inferior. Es Ajá. dentro del cerebro todo. Dos, Sí. seleccionar a pacientes. Seleccionar a pacientes susceptibles a colocación de marcapasos laringio. Bueno, puede ser, eso es muy raro. Ofrece una valoración. Una evaluación objetiva temprana de trastornos de la laringe que afecta la formación, respiración y deglución tanto en niños como en pacientes no cooperadores. O sea, vamos a valorar objetivamente, tempranamente, los trastornos de la laringe que afectan la fonación. También sirve para ello. Y valora efectos. Valora efectos farmacológicos y tóxicos de fármacos capaces de alterar la función laringea en niveles periféricos y central. Entonces tiene 4 fines: el conocimiento de estos potenciales evocados, ¿sí? De tallo cerebral en laringe, ¿sí? Tiene 4 finalidades y son esas 4. Básicamente es diferenciar una afección central de una periférica, ¿sí? Básicamente. ¿Qué más? Si hay tumores, lesiones cerebrales que afecten la laringe, eso sería lo principal. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Eso es, no sé, es que creo que hay una versión como que gratis de PowerPoint, entonces como que se agrega eso automáticamente. Eso no tiene nada que, es la plantilla. Quita Eso eso. no es del tema. Ajá. Sí. Sí, pues ya sería todo por ¿Ya es todo parte. lo del capítulo? Sí. ¿Ya terminamos el capítulo? Sí. Miren, nos lo echamos segunda clase, qué bueno. Entonces terminamos anatomía, fisiología y embriología de la laringe. De la laringe, ajá. El siguiente capítulo sería ya enfermedades congénitas, infecciosas, traumáticas y funcionales. ¿Pueden empezar? Nos quedan unos minutos de clase. Podemos empezar con el siguiente capítulo, que son las enfermedades congénitas, que son las malformaciones congénitas, y empieza con lo que es el estridor inspiratorio. ¿Sí se puede? Para aprovechar 10 minutos. Sí, déjame buscar la presentación. Sí, porque ya perdimos 10, ya me da cosa. Me da cuando menos empezar el capítulo, el malformaciones congénitas, y ¿verdad? La anomalía congénita son raras y por lo general resultan del crecimiento. Les voy leyendo lo más importante para aprovechar mientras se proyecta, ¿sí? Son raras las anomalías congénitas y por lo general resultan del crecimiento y la maduración anormal de los tejidos blandos, ¿verdad? Sí. Eso sería una situación. Hay una enfermedad que se llama estridor respiratorio, que es el hacer ruido cuando se respira. El estridor, ¿sí? Es un síntoma que se oye audible, que se produce por el flujo rápido y turbulento del aire a través de un segmento de un tubo. En este caso no es un tubo, es la laringe. Además del síntoma más evidente que es la obstrucción de la vía respiratoria. Pasa la primera y empiézale, Adrián.
A ver, No. tenemos, ¿cuántos? 8 minutos, a ver. Bueno, nosotros vamos a hablar de las enfermedades congénitas, infecciosas, traumáticas y Bien. funcionales de la laringe. Ok, empieza. Muy bien, Bueno, ahí estás, sí. las anomalías congénitas de la laringe son raras y por lo general resultan del crecimiento y maduración anormales de los tejidos blandos que cubren la laringe fetal. Ujú. Ahí es una tablita que es por estadios y lo marca, los diferencia por hallazgos y a qué edad suelen encontrarse. Ok, eso ya lo vimos en la evolución embriológica, cuándo aparece, en qué semana aparece, o en cuántos días la hendidura laringea, el surco laringio, el tabique traqueosofágico. Esto es parte de la embriología normal, ¿sí? La formación concluida de la mayor parte de las estructuras están en el 57 días del desarrollo embrionario, ¿sí? Aproximadamente a los 2 meses de desarrollo ya la laringe está totalmente estructurada. Aproximadamente, ¿qué? A las 8 semanas. A las 8 semanas, que son 57 días, ¿no? Más o menos, ya está formada la laringe. ¿La que sigue? Esto es el desarrollo embriológico, ¿sí? Y en el tiempo en que se pueden desarrollar la malformación, ¿verdad? ¿Qué Ajá. más? Bueno, los trastornos congénitos de la laringe van a producir dos grupos de síntomas, Sí, que es el estridor respiratorio, casi siempre es inspiratorio y puede acompañarse o no de obstrucción respiratoria, con desarrollo de cianosis. sí. Y también alteraciones de la fonación. Las más comunes serían, bueno, son disfonía y llanto débil. Sí, Bueno, el estridor respiratorio va a ser un síntoma audible que se produce por un flujo rápido y turbulento del aire a través de un segmento estrecho del tubo respiratorio. Constituye además el síntoma más evidente de la obstrucción de las vías respiratorias en la población pediátrica. Va a predominar en varones en una relación de 2:1 y se representa en el 85 al 90% de los pacientes con problemas congénitos y en 10 al 15% de lesiones adquiridas. muy bien. ¿Qué más? Causas endolaringias, ¿cuáles son? Clasificación del estridor. Hay Sí, causas endolaringias que son, van a ser congénitas, que aquí van a ser las laringomalacias, estenosis congénita, que son las membranas laringias, sí, epiglottis bífida, sí, tumores y quistes. Bueno, esta sería otra de las causas. sí, Van a ser el como son papiloma laringio, quistes, que son los mucoceles, hemangiomas, hemangiomas, cordomas. sí, La otra causa sería cuerpos extraños y otra serían inflamatorias. Pueden ser laringitis aguda o edema y el alérgico. edema alérgico. Luego las causas neurológicas, Las neurológicas son parálisis unilateral o bilateral de cuerdas vocales, tétanos neonatal. tétanos, sí, Las traumáticas, lesión al nacer, puede ser un hematoma o un edema. sí, Intubación endotraqueal, intubación nasogástrica y por último las causas extralaringeas también son congénitas, que es la traqueomalacia, broncomalacia, los tumores y quistes, crecimiento tímico o higroma quístico, y los diversos, y los diversos son hipertrofia de cornetes o hipertrofia de adenoides y amígdalas. todo eso es causa de estridor inspiratorio. ¿Qué más? Atresia Bueno, laringe, empieza con atresia laringe, que es muy vamos importante, a sí, empezar con la atresia laringea. sí, El diagnóstico se va a establecer mediante laringoscopía directa. Casi siempre se refiere a la coloración del recién nacido, que es normal hasta ligar el cordón umbilical. Una vez que se liga el cordón,
el niño va a desarrollar con rapidez cianosis, y si no se le practica una traqueotomía, pues va a Se muere causar el la bebé. muerte a las pocas horas o Sí. días después del parto. 3 tipos de atresia laringea, ¿cuáles son? Hay 3 tipos de atresia laringea, que la primera es la supraglótica. Tanto los aritenoides como los músculos intrínsecos de la laringe se fusionan en la línea media. El cricoides va a tener una forma cónica y no existe No el existe el vestíbulo. vestíbulo. La infraglótica, La infraglótica se refiere al que el cartílago cricoides posee una forma de domo y ocluye la luz faríngea. El aritenoides, vestíbulo y cuerdas vocales van a ser normales en este caso. y la glótica por Y la una glótica membrana. está ocluida por una membrana laríngea anterior o por un tejido fibroconectivo y músculo. El vestíbulo y el cricoides aquí van a ser normales. ¿Qué más? Atresia laringea. Es muy severo y los pacientitos se mueren. Atresia. Ahora vienen las membranas. ¿Qué es la membrana? Se deben a Las lo membranas siguiente. laríngeas se deben a 2 causas. La falta de resorción de tejido de la lámina epitelial durante la 7ª y 8ª semana de gestación. Así es. Dilatación ventral deficiente de la porción caudal del ducto faringotraqueal. ¿Y son de qué tipos? Van a ser subglóticas y supraglóticas en proporciones de 70, 20 no son glóticas, subglóticas y supraglóticas. Son en proporciones de 70, 20 y 5% respectivamente. Sí. Esta se les ha relacionado con una deficiencia de vitamina A, aunque pues su etiología es multifactorial y se vinculan a una falla en el proceso de apoptosis de la lámina epitelial que Sí. obstruye la laringe y da origen a estas membranas. Así es. A Aquí ver, tenemos y ahí están las algunas membranas. Ahí está. Mira qué bonitas diapositivas. Supongo que son estas. Hay diverso grado, tipo de membrana, desde pequeñitas como la segunda y hasta prácticamente subtotales, ¿verdad? Las membranas. El tratamiento pues es el diagnóstico adecuado y es quirúrgico a base de láser. Hay que meterle láser ahí a los bebés, ¿verdad? Ven qué bonitas diapositivas. ¿Qué más? A ver, aprovechemos un minuto. Bueno, Ahí estas están también. son las Ahí están. clasificaciones que ya mencioné. Ya las mencionaste, ¿qué más? Las membranas, no se les olvide. Algo pregunto en el examen de las membranas. ¿Síntoma? Dice, Bueno, los síntomas síntomas durante el periodo. durante el periodo neonatal se caracterizan por lo siguiente: ausencia o debilidad del llanto, A ver, estridor inspiratorio, sí, obstrucción variable de las vías respiratorias. En lactantes mayores también se le pueden agregar croup recurrente, traqueobronquitis recurrentes y neumonías repetidas. ¿qué hacemos? Ya es hora. ¿Nos volvemos a meter o ahí lo dejamos? No, yo creo que primero. Aquí lo dejamos, ¿va? A ver, ¿qué seguiría? Seguimos todavía con hendidura laringe. Hendidura. Vamos a ver la próxima clase, vamos a tiempo. Hendiduras laringeas. Léanlo, por favor, todo el capítulo. Ya el primer examen va a corresponder a estos capítulos. ¿Sí? ¿Me siguen oyendo, va? Cierto. Cierto. Los 3,